¿La descargo? Bueno, pues muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta sesión del diplomado en primeros auxilios psicológicos. Esta sesión particularmente con el doctor Carlos Heredia la pensamos desde inicios de año, desde inicios del diplomado. Desafortunadamente las agendas no habían podido coincidir, pero inicialmente la sesión fue pensada para poder compartirles un proyecto de cooperación regional que estamos iniciando en Puebla y es un proyecto súper novedoso del cual también va a hablar Carlos. Pero como Carlos además es un experto en migración en la región, bueno, y, y una de las cosas de las que él más sabe es de los flujos migratorios, además de que la vivimos pues, todos los días con este proyecto que estamos implementando. Le pedí que además, por la coyuntura política, nos pudiera compartir mucho más sobre lo que la coyuntura que estamos viviendo en la región, específicamente qué es lo que está haciendo con la caravana migrante. Entonces, pues fue una muy buena coincidencia que hoy fuera su clase, porque justo nos va a poder compartir mucho más, nos va a dar mucho más luz de qué es lo que está pasando y dónde estamos nosotros y un call to action. Muchísimas gracias, Carlos. Además, ustedes no saben, pero al doctor Heredia, a pesar de que es muy querido, muy cercano a Iniciativa Ciudadana, fue más fácil el año pasado traer al doctor Achotegui de Barcelona que al doctor Heredia aquí. Entonces, es un gran honor que estés con nosotros, Carlos. Y bueno, antes de darte la palabra, para quienes no lo conocen, Carlos es profesor asociado de la División de Estudios Internacionales de la DEI, en donde coordinó el programa de estudios de Estados Unidos. Es licenciado en Economía por el ITAM, maestro por la Universidad de McGill y doctor en Economía por la UNAM. Fue diputado federal por la 57 de la legislatura y con el gobernador de Michoacán de 2002 a 2008, Lázaro Cárdenas Batel, fue coordinador de Relaciones Internacionales. Desde la academia y junto con otros organismos de la sociedad civil, ha trabajado con clubes de oriundos y comunidades de migrantes mexicanos y centroamericanos en Estados Unidos desde hace 2 décadas. Hoy está comprometido en un esfuerzo de construir una agenda binacional México-Estados Unidos que aborde desafíos comunes para plantear respuestas, coyunturas desde los sectores progresistas. Publica cada 2 viernes un artículo en el Universal, es frecuente comentarista en medios de México, Estados Unidos, Canadá. Además, es parte del Consejo de Iniciativa Ciudadana, es director de Puente Ciudadano y un gran querido amigo y aliado nuestro. Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí esta tarde con nosotros. Gracias, Aya. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto siempre estar en el Instituto Mora, invitado por Iniciativa Ciudadana, Puente Ciudadano. Pues agradezco la invitación y también a mi colega Janet Corona del CIDE. Quiero, pues, digamos, organizar la charla de esta tarde en dos partes. Primero voy a hablar algo sobre la caravana migrante. Y después voy a comentarles algunos detalles de este proyecto de cooperación educativa con Centroamérica. ¿Lo pueden descargar? Está abrir. Está por abrir. Ajá. Bueno, a ver, para empezar con el tema de la caravana migrante, hay muchas preguntas, más preguntas que respuestas respecto de qué detonó en este momento la caravana, quién la organizó, quién la está financiando, qué efecto tiene en la relación México-Estados Unidos y Estados Unidos-Centroamérica, sobre todo Honduras. Y ustedes habrán escuchado muchas teorías de la conspiración, ¿no? El presidente de Honduras
que se robó la elección por la cual llegó a presidente, dice que la está financiando dinero de Venezuela, del gobierno de Nicolás Maduro. Algunos dirigentes del Partido Republicano en Estados Unidos dicen que la está financiando George Soros, que es un filántropo húngaro-estadounidense que dirige el conjunto de fundaciones de Open Society. El padre Solalinde dice que lo está financiando la CIA. En fin, hay una serie de señalamientos, de hipótesis, que yo creo que, aun si decimos no se puede descartar ninguna, por más descabelladas que sean, nos desvían de la discusión central, que es por qué hay 7,000 personas que decidieron salir caminando, bueno, yo más bien casi diría huir. El verbo es huir de San Pedro Sula y de lugares colindantes en Honduras. ¿Alguien de los que están aquí en la sala presencial ha estado en San Pedro Sula? No, tenemos una sede en Tegucigalpa. ¿Sí? Ah, bueno. A ver, los de la sede de Tegucigalpa. ¿Por qué la gente quiere salir de Honduras? Esta. Sí, cámara. ¿Quién va a hablar? Venite. Vaya, Elena. Nos escuchamos en Honduras. Hola, buenas tardes. Saludos desde Honduras, desde Tegucigalpa, Honduras. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Sí, la pregunta es, ¿por qué tanta gente quiere salir de Honduras? Bueno, la situación política del país desde el golpe de Estado ha venido acumulando una serie de deudas sociales con nuestra población. Se ha incrementado la violencia, la inseguridad, tenemos elevadas tasas de desempleo, la gente no tiene oportunidades de vida, la salud pública también está en deterioro. Tenemos aprobación de leyes que violan los principios fundamentales. Vemos un país en el que sus recursos naturales están siendo donados al capital extranjero, la corrupción, la impunidad y sobre todo mucha de esta gente sale porque ya no tiene opciones de vida. O sea, la Mara le quitó su casa, ¿verdad? Ya tienen una suma de frustración, mucha presión porque el costo de la vida se ha incrementado. Honduras tiene los costos de energía eléctrica, de gasolina, de canasta básica más elevados de Centroamérica. Entonces, vemos como una suma de factores que llevan a la gente a buscar emigrar, ¿verdad? Gobiernos que no, digamos que aumentan la inversión social, sino que reducen esa inversión social y incrementan presupuestos de defensa, de seguridad. Vemos un presidente que se compró un avión privado, acaban de comprar un buque. Entonces, las prioridades del país no están siendo orientadas hacia la población en general. Las escuelas se están cayendo, no hay creación de nuevas plazas en el sector público. O sea, se ha reducido el aparato estatal, pero este no da abasto para poder suplir las demandas sociales de la población. No se contratan médicos hace más de 10 años en el sistema público. Tenemos una ley marco de protección social que es violatorio del derecho a la salud. O sea, se le va a entregar a aseguradoras privadas el sistema de salud y a ONGs y fundaciones para que manejen los hospitales. Nosotros vamos a un hospital público en Honduras y probablemente no vamos a recibir la atención necesaria. Vamos a recibir una receta, una orden de un examen que lo vamos a tener que costear en las clínicas privadas y la gente dice, no puedo pagarlo, se regresa a su casa a morir. Entonces, de todo esto, la población está buscando salidas y no las encuentra. Esto es como un producto de mucha deuda social,
que se ha incrementado en la última década. Entonces, sabemos de que Centroamérica tiene condiciones sociopolíticas muy similares, pero la situación de Honduras, debido a los gobiernos con poca inversión social, no tienen, digamos, esas políticas de desarrollo sostenible que busquen mejorar la calidad de vida del hondureño. Entonces la gente ya está cansada, nadie va a exponer sus hijos, vemos ancianos. Hay un caso de una señora que va con una niña que tiene hidrocefalia y ella dice que va en búsqueda de una cirugía para su niña en México o en los Estados Unidos porque tiene años de estar visitando hospitales de Honduras y solamente le dan órdenes médicas de exámenes, pero no le resuelven su problema de salud. Entonces, vemos que esto es un resultado de todos los factores sociales que mencioné. La verdad, Honduras ya es un estado fallido porque los líderes sociales también sufren persecución. Vimos como una persona que participó de la caravana, como un periodista, como un comunicador social, sufrió persecución. Entonces, es muy fácil para el gobierno exculpar o buscar actores externos, chivos expiatorios, ¿verdad? Porque ayer fue Venezuela. Hoy escuchamos a una diputada del partido de gobierno diciendo que era el anticristo. Entonces, cada día escuchamos una hipótesis más descabellada, ¿verdad? Entonces, al final llegamos a la conclusión de que estamos gobernados por sociópatas, ¿verdad? Personas que no conocen el contexto de la realidad del país. Perdón, ¿su nombre, compañera? Adriana Zúñiga. Adriana, muchísimas gracias. Creo que Adriana nos ha dado una visión de conjunto muy completa. Apunta a factores económicos, políticos, sociales, ambientales y a lo que podríamos llamar una violencia sistémica. Es decir, Así que es. hay formas de violencia que se expresan en la economía extractiva, que se expresan en la crisis ambiental, en el corredor seco centroamericano, que se expresan en la multiplicación de grupos del crimen organizado y de pandillas y maras que extorsionan a todos, ya no nada más al que tiene dinero, extorsionan al que gana poquito de dinero con su salario vendiendo algo. Efectivamente, un Estado fallido en el sentido de que el pequeño grupo que está en el gobierno vela más por sus intereses que por servir al pueblo hondureño. Entonces, en esta presentación vamos a hacer un recorrido a vuelo de pájaro por estos factores que motivaron la expulsión, la migración forzada, o incluso tiene características de un éxodo en el sentido que es una salida masiva de población que está con sus pies, está votando y está diciendo, yo ya me voy porque aquí la vida es insostenible, es insoportable, es insufrible. Vamos a ver en el mapa, ahí está la flecha que señala de dónde partió la caravana. San Pedro Sula es la segunda ciudad de Honduras, está en el norte del país, cerca de la frontera con Guatemala. Ese fue el punto de partida donde se congregó la mayor parte de la gente que está hoy en la caravana, pero se le han ido sumando a medida que atravesaron Guatemala y que llegaron al río Suchiate y que están ingresando a México, ha ido creciendo de tamaño la caravana. Los gobiernos de Guatemala y de Honduras han emitido boletines de prensa diciendo que ya hay gente que ya se arrepintió y que está regresando. En realidad, prácticamente cualquier persona que está en la caravana expresa lo que dijo la compañera en el sentido de decir, a mí me está expulsando la violencia, me está expulsando el hambre,
me está expulsando la falta de atención médica, la falta de oportunidades económicas dignamente remuneradas. En las estadísticas, y aquí voy a la siguiente, digamos, de las estadísticas de refugio muestran que en 2016, 2017, 2018 han aumentado las solicitudes de refugio de migrantes hondureños en México. Esta caravana salió de San Pedro Sula un día después de la Conferencia para la Prosperidad y la Seguridad en Centroamérica que tuvo lugar en Washington el día 12 de octubre. Yo estaba en Washington ese día y pues volvimos a comentar que esta conferencia pues realmente no tiene nada que ver con las necesidades del pueblo hondureño, porque es una reunión de funcionarios de Estados Unidos, funcionarios de México, van los presidentes o vicepresidentes de los 3 países, de Guatemala, Honduras y El Salvador, y ellos aseguran que hay un plan para la prosperidad y la seguridad de Centroamérica, cuando la realidad en el terreno, en los hechos, es exactamente lo contrario de eso. No, la prosperidad es para un pequeño puñado de personas, pero el grueso de la población tiene enormes dificultades económicas y la seguridad, pues si acaso es para aquellos que tienen guardias privadas, que son los que pueden pagarlas, pero en Honduras el papá, la mamá está pendiente de que la hija salió a la parada del autobús porque no vaya a ser que le toque algún hecho de violencia. Y entonces ahora lo que estamos presenciando es que la migración que se estaba dando, lo que llaman los especialistas la migración hormiga, que es o individual o una familia o un pequeño grupo, ahora se convirtió en un éxodo. Estamos viendo, además, un cambio en la naturaleza de la migración, porque durante años nos acostumbramos a decir que los principales factores, tanto de expulsión como de atracción, eran económicos. Encontrar un mejor empleo, un mayor salario, poder ahorrar algo, enviarle a la familia algo en remesas cada mes. Y que era una migración pues que se hacía arreglada con el coyote. Incluso en Honduras pues es muy conocido que la gente paga 5, 6, 7 mil dólares y tiene un seguro que le cubre 3 entradas o 3 intentos de llegar a Estados Unidos. Si a la primera los retachan, los regresan, tienen otras 2 oportunidades. De hecho, la gente que es deportada por avión, que regresa a Honduras, me platicaba Emilio Álvarez y Casa, que tuvo 4 años como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, y si yo iba a entrevistar a los deportados que acababan de bajar del avión en Honduras, deportados por Estados Unidos, y dice un día alcancé a entrevistar, porque todos se van rápido, él dijo, alcancé a entrevistar a 19, y de los 19, 18 me dijeron, yo de aquí del aeropuerto, voy de regreso. O sea, ni me voy a esperar. Yo me quiero regresar en este preciso instante porque tengo un seguro y tengo que usar mis 3 intentos. Ahora, quiero agregar un pie de página. Hasta ahorita hemos hablado de Guatemala, Honduras y El Salvador. Si me preguntan ustedes sobre México, en el CIDE, con otros centros CONACYT como el Instituto Mora, hemos organizado visitas a los paisanos desde que fue electo Trump, desde noviembre de 2016. Nosotros hemos organizado visitas a las principales ciudades en donde está concentrada la migración mexicana, los clubes de oriundos, las federaciones, etcétera. Y entonces va de repente pues un grupo de senadores, diputados, algún gobernador, profesores, especialistas, etcétera. Invariablemente a cualquier ciudad donde íbamos,
alguno de los dirigentes locales nos dijeran, a ver, espérense tantito. Antes de que empiece la reunión, les vamos a decir una cosa. Si vienen a decirnos que nos están esperando en México con las puertas abiertas, la alfombra roja, bienvenido paisano, y no sé qué más, regrésense por donde vinieron. Porque a pesar de que Trump nos insulta todos los días, y a pesar de que tenemos que vivir en la penumbra y en la sombra y en la clandestinidad, no nos queremos regresar a México. Multipliquen eso por 5 o por 10 y es lo que están diciendo los hondureños. No se puede vivir, o sea, es asfixiante. Entonces cada uno de estos mexicanos hasta uno nos dijo un día que a mí me pareció una frase muy ingeniosa. Nos dijo, a ver tú, profesor, mira, cuando acabes con la corrupción, con la violencia y la impunidad, me mandas un WhatsApp y me avisas. Oye, José, ya terminé con la corrupción, la violencia y la impunidad. Ese día me regreso a México. Oye, le digo, pues. Y entonces ya la reunión se daba, pero en otro plano, porque básicamente lo que nos decían es, a nosotros nos expulsó nuestro país. Y la situación en México, ahora hay, digamos, mayor expectativa, mayor esperanza con el cambio de gobierno, pero eso no va a ser de la noche a la mañana. Y si los mexicanos dicen eso, imagínense lo que viven los hondureños. Esta es la estadística de homicidios en América Latina y el Caribe. Ustedes ven países en azul en donde la tasa de homicidios es relativamente baja. Paraguay, Bolivia, Uruguay, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, el cono sur básicamente, Dominicana, Puerto Rico, a Nicaragua, pero este es antes de que el dictador Daniel Ortega desatara la matazón contra su propio pueblo. Ahora la situación en Nicaragua ha cambiado y lo vamos a abordar. Y luego hay países que están en la categoría intermedia. O sea, esta es la manera estándar de medir el grado de violencia y de homicidios, ¿no? Está Brasil, está Guatemala, está Colombia y México a media tabla. Y luego están los países de muy alta tasa de homicidios que son Honduras, Jamaica, El Salvador y Venezuela. Si esta tasa para Honduras es un promedio nacional que está ahí en 42.8 para 2017, pero si la toman solo para San Pedro Sula, en algún momento llegó a 100, a 100 homicidios por 100,000 habitantes, que es una tasa que llegó a alcanzar Ciudad Juárez en la etapa más dura, que ha alcanzado Acapulco, Guerrero en algún momento. Tijuana nunca llegó a eso, pero estuvo cerca. De manera que esto es un promedio nacional para Honduras, y el promedio, claro, San Pedro Sula y esta zona del norte de Honduras, también el Distrito Central, Tegucigalpa, han experimentado tasas bastante más altas que el sur y el oriente del país. En todo caso, lo que quiero subrayar es que cuando el país se vuelve inhabitable, el éxodo es una respuesta con los pies al discurso del presidente Juan Orlando Hernández, cuyo lema de campaña es una vida mejor. El grueso de la gente dice, ¿cuál vida mejor? Al contrario, estoy totalmente amenazado de violencia, de riesgo a cada día, a cada momento, y ahora lo nuevo es que dicen, antes nos íbamos a escondidas tratando de no llamar la atención, ahora nos vamos a ir en plena luz del día, pero en grupo. Primero, porque así no le tenemos que pagar al coyote. Segundo, porque ya sabemos qué pasa cuando atravesamos México. O sea, perdón que lo diga crudamente, pero las mujeres saben que se tienen que tomar píldora porque
es muy frecuente que haya abuso sexual contra las mujeres, también contra los hombres, pero sobre todo contra las mujeres. Saben que pueden ser víctimas de meterlas a trata, a prostitución. Saben que las van a separar de sus hijos. Los hombres saben que pueden ser reclutados como sicarios. O sea, el paso por México es realmente, iba a decir el purgatorio, pero no. Es algo más cercano al infierno, que también escenifican en donde viven. Pero aún así dicen, todo lo mal que nos pueda ir atravesando México significa que en algún momento vamos a llegar a Estados Unidos y nos la vamos a jugar. Vamos a ver si nos dan refugio, porque es insostenible la situación que vivimos en Honduras. El 16 de octubre, la avanzada de la caravana llega a México y ahí está el letrero de Bienvenidos a México en Tapachula. Y lo que les voy a mostrar a continuación es como una comparación de cómo se ve la caravana por medios de comunicación de distinta orientación. ¿Alguien sabe cuál es la televisora favorita de Donald Trump? Fox, ¿no? Fox. Hay un programa que se llama Fox and Friends. Fox News en general, la televisora Fox. Hagan de cuenta que la televisora estaba con las cámaras listas, que ellos ya sabían, o sea, ya habían como si ellos hubieran participado en la organización de la marcha, estaban listas para mandar las imágenes, y ahorita van a ver la forma en que manipulan la información para presentar al mismo tiempo lo que ellos dicen que es una invasión de la frontera sur de México y de la frontera sur de Estados Unidos. Hay que decir que los responsables de seguridad nacional de Estados Unidos practican lo que se llama la externalización de fronteras. Es decir, en vez de que, como nos enseñaron, por lo menos cuando yo estudié los libros de texto gratuitos, no sé ustedes que son mucho más jóvenes, a mí me dijeron que la frontera entre México y Estados Unidos es la que va de Tijuana, Baja California, a Matamoros, Tamaulipas, y de San Diego, California, a Brownsville, Texas. Pero el general John Kelly, que es el que está de jefe de gabinete de Donald Trump en la Casa Blanca, fue el comandante del Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses, y él dijo no. La frontera sur de Estados Unidos es la frontera de México con Guatemala. Nosotros no vamos a dejar que una amenaza toque a la puerta en McAllen o en El Paso o en San Isidro, sino que la tiene que detener México. O sea, eso se desató sobre todo a partir de la crisis humanitaria de niños y niñas no acompañados en la primavera de 2014. No sé si ustedes lo registraron, pero en aquel momento los medios de comunicación informaron que Enrique Peña Nieto en una misma semana recibió 3 llamadas telefónicas que lo alarmaron. Porque las 3 llamadas le hicieron la misma pregunta. Oiga, presidente, ¿qué está pasando entre Brownsville y Matamoros y entre Reynosa y McAllen? ¿Cómo que qué está pasando? Pues es que hay centenares de niños y niñas no acompañados están llegando a Texas. Y las 3 personas que le hablaron por teléfono a Peña Nieto para preguntarle eso fueron Barack Obama, presidente de Estados Unidos, Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, y el Papa. Y entonces, allí hicieron el anuncio de lo que se conoció como la Coordinación para la Atención Integrada de los Migrantes en la Frontera Sur, o el Plan Frontera Sur, que nunca tomó realmente forma por escrito, pero que se tradujo básicamente en que la doctrina del general Kelly de externalización de las fronteras hizo que
efectivos del Instituto Nacional de Migración, de la Marina, de la Policía Federal, de otras fuerzas, adoptaran como propia la práctica de contención, detención y deportación de migrantes centroamericanos. Fue entonces cuando la prensa y los medios estadounidenses empezaron a denunciar que México le estaba haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos. Y esto responde al diseño geopolítico y de seguridad nacional que diseñó el general Kelly desde el Comando Sur, en donde dice: mi frontera no empieza en McAllen, ni en El Paso, ni en San Isidro, empieza en el río Suchiate. Y además, en el istmo de Tehuantepec, ¿hay alguien del istmo aquí? Pero no sé si... No. Bueno, el istmo de Tehuantepec es como un embudo. Todos tienen que pasar por ahí. Ixtepec está. ¿Sí está? Uh-huh. A ver, los compañeros de Ixtepec. Son puras mujeres. Ah, las compañeras de Ixtepec están por ahí. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Alguien por ahí de Ixtepec? ¿Y alguien de Tapachula? Tapachula también está. Sí, ahorita regresamos a Tapachula. Hola, Ixtepec. Dice, sí, aquí estamos. ¿Podrían abrir micrófono, por favor, en Ixtepec? Sí, claro. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Carmen. Hola, Carmen, yo soy Carlos. Mucho gusto, Carlos. Estamos escuchándolo. Ah, oye, ¿tú has oído la doctrina del general Kelly? No, desconozco. Bueno, le comentaba yo hace unos minutos que el general John Kelly, que es el jefe de gabinete de Donald Trump, cuando fue jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses, dijo que la frontera estadounidense por el lado sur se iba a mover al río Suchiate con un puesto de control en el istmo de Tehuantepec, donde están ustedes, ahí en Ixtepec. Ixtepec. Es el corredor que va de Acayucan, Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca. Ese corredor donde ahora hay un proyecto, bueno, ha habido un proyecto desde Porfirio Díaz, de hacer un corredor transísmico. Pero Carmen, la pregunta es, ya me dijiste que no tenías la información, pero, o más bien, lo que les quiero comentar es que ustedes están en la mira. Es decir, que el gobierno de Estados Unidos dice: a los que no detengamos en el río Suchiate, los vamos a detener en el istmo de Tehuantepec. No ellos, sino a través de agentes mexicanos que les hacen el trabajo sucio a los estadounidenses. Eso lo pueden hacer. Gracias, Carmen. Sí, No sé gracias. si quieras agregar Gracias, algo. Carlos. ¿Quieres agregar algo? Pues está muy buena la conferencia y poniendo atención porque estamos esperando a la caravana también y pues su información nos ayuda mucho. Bueno, entonces continuamos. A ver, entonces, como que el gobierno de Estados Unidos, el secretario de Seguridad Nacional, hoy jefe de gabinete de Trump, dice: este es el papel de México. Este es el papel que tiene que cumplir México. Y entonces la pregunta surge: ¿a cambio de qué? ¿Por qué en los hechos el INAMI dijo: yo voy a adoptar esa tarea y me voy a dedicar a contener, detener y deportar migrantes? No tenemos la respuesta todavía. Hay algunos académicos, algunos expertos que han dicho: pues a cambio de que siga el TLC. Si ustedes se han fijado en los tweets de Trump, y ahorita voy a poner en la pantalla varios, Trump dice: si México no coopera, no se va a ratificar el nuevo tratado, el que le dicen TMEC, Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Cosa muy curiosa, porque cuando algunos desde la academia, desde los organismos de sociedad civil, planteamos que en el TLC deberían de abordarse los derechos laborales, tanto de los trabajadores que están aquí en México como de los migrantes en Estados Unidos, el gobierno de México consideró que mejor no.
que no iban a hablar de eso. Pero ahora que está la caravana, sacan la amenaza de que si México no detiene la caravana, no se va a firmar el tratado como está programado para que lo inicialicen los tres mandatarios: Enrique Peña Nieto, la víspera de salir de la presidencia; Justin Trudeau, primer ministro de Canadá; y Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Y Trump ya amenazó con que si no detienen a la caravana, no se va a firmar. Trump amenaza todos los días. Entonces, el primer día felicitó al gobierno de México porque gasearon a unas mujeres y unos niños en la frontera. Dijeron: México ahora sí está cumpliendo, ahora México está haciendo su trabajo. Al día siguiente cambió de opinión y dijo: no, México es débil, México no puede con los migrantes, vamos a tener que enviar al ejército de Estados Unidos a la frontera de Estados Unidos y México para contener eventualmente a la caravana. Bueno, entonces ahí está esta imagen que muestra el momento en que la caravana está tratando de ingresar a México. Esta foto se viralizó porque, bueno, pues es un hombre con un bebé, y atrás ven el muro de policías federales, alcanzan a ver los escudos que muestran el muro humano que se hizo para impedir el ingreso, que al día siguiente ya, digamos, el gobierno de México, pues supongo que recapacitó en el sentido de decir: vamos a tratar de que la gente ingrese de manera ordenada, por grupos, y especificando cuál es su destino, porque si quieren solicitar refugio en México hay un procedimiento, si quieren ir a Estados Unidos hay otro procedimiento. Esta imagen es nomás para decir que ahí viene la lucha mediática, para que vean cómo se contrastan los puntos de vista de distintas medios de comunicación. De un lado está Fox News, que es la televisora favorita de Trump. Y del otro lado, bueno, aquí la pantalla pequeña tapa el nombre de El Faro. ¿Alguien conoce elfaro.net? ¿No? Pues conózcanlo. Elfaro.net. ¿Eh? Ahí está. Bueno, El Faro es un medio digital en El Salvador, que yo creo que es el periodismo más innovador que se está haciendo en Centroamérica. Allí, para los que tengan que hacer análisis sobre la caravana, bueno, vayan a todos estos que voy a poner aquí, pero El Faro es quizá el más consolidado, el que tiene más tiempo. Ellos tienen un convenio con Animal Político. Los Animal Político seguido saca material que es producido y originado por El Faro. Su director, bueno, el que fue director por algún tiempo, Oscar Martínez, periodista salvadoreño, es el que mejor ha retratado el paso de los salvadoreños a través de México, con todas las características que acabo de mencionar para los hondureños. Luego está la revista Proceso. Luego, en Honduras hay un medio de comunicación que lo pueden escuchar por internet, Radio Progreso. El Progreso es la tercera ciudad de Honduras. A ver, podemos regresar al mapa original. ¿No? No, si no, no. Ahí está. Y ven, bajo a la derecha de San Pedro Sula está el Progreso. Cambia el color del departamento, está en el departamento de Lloro. Esa es la tercera ciudad de Honduras. Ahí es donde está Radio Progreso, que es una radio que tiene la Compañía de Jesús, los jesuitas, que es una de las pocas voces independientes que da las noticias como realmente son en Honduras. Ahora regresamos a donde me quedé. Y que tiene la característica de contar con corresponsales en varias comunidades que recogen las noticias, las expresiones de la gente que dice: pues lo que verdaderamente está pasando es esto.
lo que dijo Juan Orlando, así le dicen a su presidente, lo que dijo Juan Orlando es una cosa, lo que está pasando realmente es esto. Y luego el otro medio que está ahí señalado es Plaza Pública de Guatemala. Busquen estos medios, los tres que les acabo de señalar de Centroamérica, El Faro, Radio Progreso, Plaza Pública, porque te dan información que no está manipulada, información que recoge el punto de vista del pueblo. Entonces, la batalla es bastante desigual en el ring porque Fox News es una cadena enorme, muy pertrechada, con mucho dinero, con una enorme penetración, y El Faro, Proceso, Radio Progreso, La Jornada, según yo había salido La Jornada, pero no sé si se alcanza a ver, y Plaza Pública son medios, digamos, de menor alcance. A ver si se ve bien, vamos a poner un pedacito del video, obviamente está en inglés, es Fox News, pero lo que les quiero mostrar es cómo esta conductora de noticias de Fox News coloca la caravana de migrantes que viene de Honduras y la presenta como si esa caravana fuera a invadir Estados Unidos. En esta frontera dice, vean unos inmigrantes que están tratando de trepar por encima de la reja en Arizona. A ver, vamos a ver si se escucha el video. Este es un reportero de Fox News que está en McAllen. Chase and pursue and try to secure this border. It's quite a task, and one that the administration is right to address. The agents here certainly appreciate all the support they can get. Today, the Mexican government, perhaps fearing retribution from President Trump. A ver, el reportero que está en McAllen, Texas, dice, aquí estamos mostrando la frontera en donde entran los ilegales. A partir de ahí ya son ilegales. O sea, él usa la palabra ilegales para referirse a estas personas y cambian la imagen a Tapachula, a la frontera Guatemala-México, en donde dice que las fuerzas de seguridad mexicanas están tratando de detener a la caravana por temor a represalias de Trump. Y ¿puedo regresar a la anterior? Sí. Ahí está. Sí. But when you have more than 640 illegal crossers every morning that the Border Patrol has to chase and pursue and try to secure this border, it's quite a task, and one that the administration is right to address. The agents here certainly appreciate all the support they can get. Today, the Mexican government, perhaps fearing retribution from President Trump, tried to block the group from crossing into the Mexico-Guatemala frontier. The migrants are using women, and some pregnant, and children at the front of this line in an effort to... Bueno, dice, la caravana está entrando a México, los migrantes están usando a mujeres embarazadas y a niños en el frente de la caravana. Sí. Esa fue como el primer momento. Un poquito después, como nos decía la compañera de Honduras de la sede de Tegucigalpa, la narrativa empieza a cambiar. Y ya de plano, Trump dice, ahí vienen los terroristas. O sea, y dice que es una campaña de la Mara Salvatrucha. Que el gobierno de Estados Unidos, digamos, dice que ahí vienen maras y vienen terroristas del Medio Oriente. Entonces, la paradoja de esto es que
cuando los medios estadounidenses le preguntan a la directora de comunicación de Trump, oiga, ¿y de dónde sacó el presidente Trump esa información? ¿Cuál es la fuente? ¿Cómo puede él afirmar que vienen maras y que vienen terroristas del Medio Oriente? Sí, entonces, el colmo de la situación es que el propio Trump ayer dijo, no hay prueba de nada. Así, literalmente en inglés, there is no proof of anything. No hay prueba de nada. Él mismo está diciendo que lo que dice no está probado, que no hay pruebas. Pero de todos modos lo dice. Y entonces, el mensaje que le manda a la población en Estados Unidos es, ahí vienen los terroristas a invadirnos. Y van a ver cuál es el tratamiento que le dan todavía más adelante. Solo pasamos de imagen. Tampoco quiere. Bueno, aquí tenemos una pequeña dificultad técnica que deberá resolverse en pocos segundos. Pero después la siguiente cobertura noticiosa de Fox News va a la Casa Blanca. Y en la Casa Blanca, vamos a ver, está reunido Trump con algunos de sus funcionarios. Está pesado el video por su contenido y por su tamaño. Más adelante. Ahí está. Esa imagen dio la vuelta al mundo. La cobertura del puente sobre el río Suchiate, pues efectivamente el giro que le dieron es, esto es una invasión. Y lo que le dicen a los espectadores estadounidenses es, estos que ustedes están viendo en la pantalla vienen a invadirte a ti. Por ejemplo, llama a Fox News una señora, una mujer, todos mis respetos para la mujer, que está en Minnesota. ¿Saben dónde queda Minnesota? En la frontera con Canadá, en la frontera con Manitoba. Si un centroamericano o un hondureño o bueno, yo soy del Golfo de México, de Tampico, en Minnesota, pues yo me congelo. Pues la gente le dice y viene a invadirte a ti. Entonces una señora habla a Fox News y dice, oiga, yo tengo aquí una casa de verano en Minnesota, tengo miedo de que me la invadan. Y claro, en vez de decirle, oiga señora, a ver, vamos a ubicarnos, de qué estamos hablando, le dan cuerda y le dicen, sí señora, son terroristas que vienen a meterse a su casa. La señora dice, no, qué bueno que el presidente Trump nos defienda. El problema es que el 6 de noviembre, martes 6 de noviembre, ¿qué va a ocurrir en Estados Unidos? Elecciones del midterms. Las elecciones intermedias. Las intenciones de voto hasta antes de la audiencia al juez Brett Kavanaugh para formar una mayoría pro-republicana en la Suprema Corte eran favorables a los demócratas en la Cámara de Representantes, no en el Senado. Hoy el Partido Republicano, o más bien Trump, tiene mayoría en las dos cámaras. Los pronósticos todavía sostienen que los demócratas pueden alcanzar una mayoría en la Cámara de Representantes. Pero después de las audiencias de este juez y de la caravana y del tratamiento que Trump le ha dado a la caravana, ya los medios están diciendo que hay dos razones por las que Trump va a ganar las elecciones intermedias. Y son Kavanaugh, que es el apellido de este juez, y Caravan. Kavanaugh y Caravan.
O sea, que le están dando la vuelta a las elecciones para que gane el Partido Republicano. Entonces, la cobertura, decíamos... A ver, ¿Quieres poner el video? no, la que sigue. ¿No se deja? Uy. En la siguiente imagen van a ver una reunión de Trump en la oficina oval, en la Casa Blanca, en donde él está con sus colaboradores y está discutiendo con ellos el tema. Ahí está. Esa es la imagen que quiero. Ahí está. Entonces dice, necesitamos que venga gente valiosa, gente buena a Estados Unidos y no terroristas como los que forman la caravana que viene en camino. Y claro, a partir de allí, sus colaboradores insisten en llamar maras y terroristas. En el letrero que viene con fondo blanco y letra negra, Trump afirma que hay definitivamente maras y terroristas en la caravana. Tiene una flecha amarilla. Y empieza la fiebre de tweets de Trump. Ese es el 16 de octubre. Estados Unidos ha informado al presidente de Honduras que si la gran caravana de gente dirigiéndose a Estados Unidos no es detenida y regresada a Honduras, no habrá más dinero o ayuda que le demos a Honduras a partir de este minuto, efectivo inmediatamente. Uno diría, oye, pues ¿cuánto dinero le está dando Trump a Honduras? Pues resulta que cuando ellos reconocieron la reelección fraudulenta del presidente Juan Orlando Hernández, se va a cumplir ahora un año de esa reelección fraudulenta, el 26 de noviembre. Dijeron, va a haber dinero para apoyar, va a haber inversiones, va a haber... Y en realidad la gente no ve que haya eso. Les pongo un ejemplo. Hace algunos años, la carretera que une San Pedro Sula con El Progreso, que atraviesa un río, la ampliaron. No construyeron una carretera nueva, simplemente la ampliaron, la hicieron más ancha y le pusieron caseta de cuota. Ya no hay carretera libre. Entonces la gente preguntó, oye, pero ¿por qué pusieron caseta de cuota si esa carretera ya existía? Ustedes la ampliaron, pero no hicieron una nueva. Y hay un movimiento que hasta hoy continúa, que la gente dice, esto es injusto porque el que no puede pagar la cuota no tiene derecho de tránsito. Y la fortuna que prometió Donald Trump para respaldar a Juan Orlando Hernández, en realidad nunca llegó a la gente que necesita apoyo y ayuda, sino que se quedó arriba. Y Trump está usando esta caravana con manipulación electoral porque en la víspera de las elecciones lo que quiere es echarle la culpa a los demócratas. Básicamente lo que están diciendo, lo que él está diciendo, dice, cada vez que vean una caravana o a gente que viene ilegalmente o trata de llegar y entrar a nuestro país ilegalmente, piensen y culpen a los demócratas por no darnos los votos para cambiar nuestras patéticas leyes de inmigración. Recuerden las elecciones intermedias. Esto es muy injusto para aquellos que entran legalmente. Hay que decir que Trump tiene mayoría en las dos cámaras. No necesita los votos demócratas. Pero
es una manipulación electoral porque vienen las elecciones y dicen, quiero aprovechar esta caravana para atacar a mis adversarios políticos. Por eso vienen las preguntas de si la manipulación política favorece a Trump. Y él es el que le da el giro. Quién sabe qué intereses a favor de Trump estén tratando de capitalizar esto también de otras maneras. Y el 22 de octubre, 6 días después él tuitea todos los días sobre la caravana, pero los que les estoy mostrando tienen 6 días de distancia. Primero felicitó a México. El día 22 de octubre, el lunes pasado, hace 2 días, dijo, tristemente parece que la policía y el ejército mexicano son incapaces de detener a la caravana que se dirige a la frontera sur de Estados Unidos. Están mezclados criminales y desconocidos del Medio Oriente. Ya puse en alerta a la patrulla fronteriza y al ejército de que esto es una emergencia nacional. Debemos de cambiar las leyes. Entonces, fíjense lo que dice, es una emergencia nacional. No se trata de un misil norcoreano. Son mujeres, ancianos, jóvenes, hombres, niños, caminando, con los pies ampollados, sin dinero, apenas con lo que traen puestos. Esos son una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Y son criminales que además tienen terroristas ahí adentro, ¿no? Y dice Estados Unidos paga más por los nacimientos de inmigrantes ilegales, están los pies de un niño recién nacido, que por el muro de Trump. Los estadounidenses están pagando más dinero para cubrir los costos de los inmigrantes ilegales que dan a luz, que tienen bebés, que tienen niños en Estados Unidos, que el monto que el Congreso, que por cierto es un Congreso republicano, o sea, esta es otra manipulación. Dice, el Congreso no quiere dar dinero, es un Congreso republicano, es de su partido. Más que no todos están tan locos y dicen, oye, espérate, la forma en que Trump presiona a su propio Congreso, básicamente es para energizar a su base más conservadora, que tiene mayor grado de hostilidad contra los inmigrantes. Y entonces él rescata un discurso del senador Barack Obama. Ustedes saben, antes de contender para presidente, Obama fue senador por el estado de Illinois. Y ahí se ve mucho más joven de cómo terminó cuando presidente. Tiene todo el pelo negro. Y en ese discurso, Obama dijo, en Estados Unidos aceptamos la inmigración legal, no aceptamos la inmigración ilegal. Entonces Trump toma ese discurso y lo postea y dice, estoy de acuerdo a 100% con el presidente Obama, de ese discurso que hizo Obama antes de ser presidente. Ahora vamos a ver la cobertura desde otra perspectiva, de 5 medios, 2 mexicanos, 1 guatemalteco, 1 salvadoreño y 1 hondureño. Esa es la portada de la revista Proceso. Trump tuitea y México obedece. México se doblega ante Trump.
Bueno, ahí tienen el texto, quizá algunos lo habrán visto. Eso es el primer momento, ¿no? En donde fueron gaseados algunos de los migrantes en la frontera. Y el anuncio que hizo el Instituto Nacional de Migración fue en el sentido de que solo aquellos que tuvieran papeles y tuvieran visa iban a pasar. Después cambió la posición del gobierno de México y el gobierno de México dijo, vamos a tratar de procesarlos para que todo aquel que se quiera quedar en México o quiera solicitar refugio en México pueda iniciar ese procedimiento. Las cifras que tenemos al día de hoy es que un poco más de 1,000 de los 7,000 han iniciado el procedimiento. No quiere decir que lo van a culminar y tampoco quiere decir que se los van a otorgar. Por eso dimos al principio el número de cuántos hondureños obtuvieron refugio en 2017, algo más de 300. Entonces, pero han iniciado el proceso de refugio un poco más de 1,000. No sé cuántos de esos son guatemaltecos u hondureños, o hay nicaragüenses también ahora que vienen en la caravana. Y esto es lo que dice la gente que está peregrinando, que está en el éxodo. Este es el éxodo del hambre. Dice, ellos básicamente lo que dicen es que las dos razones fundamentales, porque cuando dicen que si es Maduro, que si es Soros, que si es la CIA, que si no es quién, dicen, miren, les vamos a decir clarito quiénes son los dos organizadores de la caravana. El hambre y la violencia. Esos son los dos organizadores. Ya saben, ahora ya saben quién organizó la caravana. Esa foto de la jornada, de la portada de la jornada, es la misma que vimos en el puente, la otra era aérea, y esta es así como de perspectiva de fondo. Y la declaración de Peña Nieto que dice que exhorta a la caravana a un tránsito legal. Esta es la cobertura que hace Plaza Pública de Guatemala. Un poco dando seguimiento a este es el éxodo del hambre. Diana, ¿quieres leer, por favor? El avance de la caravana de migrantes hondureños enciende las alarmas en Washington. Representantes de Estados Unidos lanzan un mensaje: regresen a su país. Los caminantes, sin embargo, no desisten. Están cansados, les duelen los pies, tienen hambre y precisamente por eso ignoran las amenazas del presidente norteamericano Donald Trump. La caravana crece cada día más. Sigue. Si no nos permiten a las buenas, vamos a tener que hacer como siempre se ha hecho: tirarnos al monte, cruzar el río Bravo. Nuestros hijos tienen que comer. Alester Javier Velázquez, 37 años, una hija de 14 y otro de 5. Se le quiebra la voz al hablar. Cada frase arranca con claridad, pero luego pierde fuerza por la ronquera de una garganta castigada. De andar a medianoche el sereno me pegó tos, dice, y lo que le queda. Viene de Comayagua, Honduras, a 526 kilómetros de Guatemala. Lleva 4 días en ruta y hoy va a dormir a la calle. No ha encontrado espacio en ninguno de los 4 albergues habilitados por la Casa del Migrante. Plaza Pública de Guatemala. ¿Puedes leer, por favor? Gases lacrimógenos. ¿Cuál es el título? El puente de la desesperación. Gases lacrimógenos contra migrantes, hombres y mujeres con sus hijos a hombros que claman, desesperados, que les abran la frontera. Jóvenes que de puro hastío se lanzan al Suchiate para cruzar irregularmente al otro lado. El puente entre Tecún-Humán y Ciudad Hidalgo es un campo de refugiados en movimiento. Estamos mal, queremos pasar, queremos trabajar, que nos den un permiso, aunque sea aquí en México. Están matando a la gente en Honduras. Albaluz Girón Ramírez, de 33 años. Viene de San Pedro Soula. Tiene los ojos rojos, lágrimas en las mejillas, gesto quebrado. Junto a ella, su hijo Emerson, de 5 años, el único de sus 3 vástagos que esta madre soltera se trajo a la caravana. Son las 17 horas y la última valla de seguridad antes de la entrada a México lleva horas cerrada. Pese al cansancio de 5 días de caminata,
Pesa el cansancio de 5 días de caminata y hunde la perspectiva de no poder avanzar. El agotamiento, la decepción, la rabia, la necesidad, las expectativas frustradas, todo lo que este grupo de seres humanos ha podido sentir a lo largo de su travesía, se concreta en un puente, el que une Tecún Umán, último municipio de Guatemala, con Ciudad Hidalgo, el primero de México. ¿Cuál? El éxodo del hambre, el puente de la desesperación. Puede leer, por favor. El portón mexicano no pudo con la avalancha migrante. La ya célebre caravana de migrantes ha conseguido superar las puertas cerradas de México y descansa en Tapachula, Chiapas. Del lado mexicano, la multitud no ha hecho más que crecer y avanza en un solo bloque de miles y miles de hondureños, acompañados de algunos salvadoreños, nicaragüenses y guatemaltecos. Los migrantes que decidieron respetar las normas y pasar por la frontera esperan pacientes en el puente fronterizo a que las autoridades migratorias mexicanas procesen sus solicitudes de asilo. Continuamos. La imparable caravana que asusta a todos. Este es el relato fotográfico de la travesía de la avalancha migrante en su paso por la frontera mexicana. Miles de migrantes hondureños burlaron a las autoridades mexicanas cruzando la frontera sin documentación ante la ¿Puede leer? Claro. Sigue la travesía. ¿Este es quién? Radio Progreso. Radio Progreso, que transmite desde el Progreso, desde la costa caribe hondureña, y estaba transmitiendo desde Tegucigalpa. El gobierno les tiró la torre, la antena, han batallado para volver a establecerla, pero es de los pocos medios que dan una visión que no está sujeta a la manipulación informativa del presidente Juan Orlando Hernández. Pues, otro mediodía de exhaustiva caminata que les permitió avanzar unos 45 kilómetros por el sur de México. Un primer grupo de migrantes centroamericanos llegó al municipio de Huixtla, en el estado de Chiapas. Recién llegados desde Tapachula y tras haber soportado un sol ardiente, rápidamente buscaron lugares con pasto en una plaza pública para pasar la noche. En el camino, muchos mexicanos ayudan a los migrantes y ofrecen agua, artículos de aseo personal y ropa donada a quienes veían pasar por las orillas de la carretera. Adelante. Caravana de inmigrantes hondureños avanza por territorio mexicano, desafiando el cansancio y las amenazas de Trump. Hay un contraste fuerte entre la solidaridad de la gente en Tapachula, en Huixtla, en Mapastepec, en las ciudades o pueblos de Chiapas que va atravesando la caravana, y lo que vimos en redes sociales. Algo de lo que vimos en redes sociales, porque en redes sociales vimos todo tipo de expresiones. Ahora voy a contrastar qué dijeron comunicadores mexicanos que ustedes conocen y la explosión de xenofobia en redes sociales. ¿Quién no ha leído? A ver, ahí atrás. Tú, por favor. Isabela, no a la caravana migrante. Se trata de xenofobia. Empleo y seguridad para los mexicanos. Los centroamericanos le deben de exigir a sus gobiernos de mierda para dejar de emigrar y de molestar a gente y gobiernos de otros países. En USA no los quieren y son bienvenidos. Aquí en México solamente vienen a robar empleos y a bajar los sueldos, no a la caravana migrante. Daniel H., el mismo hecho de que la caravana migrante haya pisoteado las fronteras y leyes de varios países es una señal de que no somos las personas. Es lo que hicieron con ese programa de noche. El día de mañana van a imprimir el mismo pretexto para robar, defraudar, invadir y matar en nuestro país. Marcelo Bondexter. Hoy se brinda una
te brincan una barda, mañana roban y asesinan a su familia. O sea, es el discurso de Trump. Yo no sé si estos son bots o son personas que efectivamente... ¿Sí? Sí, no. Bueno, el caso es que reproduce este discurso de hoy se brincan una barda, mañana roban y asesinan a tu familia. Ay, Dios mío. Ahora vamos a ver qué dijeron algunos de los comunicadores mexicanos más destacados. Compañera. ¿Quién? Ajá. La gran mayoría de los habitantes centroamericanos son criminales. Lo único que quieren es que los dejen pasar por México para llegar a Estados Unidos. Los mexicanos no se deben convertir en lo que tanto le criticaron a Trump, racistas, clasistas y xenofóbicos. Hay que enseñar el corazón. Ángeles Mastretas, lean bien antes de pronunciarme. Yo nací en Puebla, migré a la Ciudad de México, no había frontera. Hubiera estado dispuesta a brincarla. ¿Quién no ha sido migrante? Y si se migra de la Roma a México y de Honduras a México, migren al diccionario. León Krause, por décadas le hemos exigido a Estados Unidos que respete los derechos de nuestra gente, que haga las cosas bien con nuestros migrantes. Cuando fuimos nosotros quienes tuvimos la oportunidad de poner el ejemplo, de hacer las cosas bien, lo hicimos peor, nuestra desgracia. ¿Sigue? Mi padre alemán llegó a México arrastrando humanidad, dignidad y sin documentos. Poco a poco construyó una vida y nos enseñó a amar a este país con agradecimiento profundo. Mis hermanos, mis sobrinos son migrantes en varios países. Todos hemos sido caravana migrante. Bueno, lo voy a dejar aquí, esta parte. Pero básicamente, ahí está el elefante, que es el símbolo del Partido Republicano, contra el burro, que es el símbolo del Partido Demócrata, o la mula. Pero vieron lo que Trump dijo de amenaza terrorista, maras, o sea, hay una criminalización del migrante, asociando la palabra migrante con la palabra terrorista, la palabra migrante con la palabra criminal, la palabra migrante con y todos los calificativos que ya nos había recetado a los mexicanos. Los mexicanos son ladrones, son violadores, son narcotraficantes, y eso, quizá voy a poner un par de imágenes más. Eso permea en la mente de muchos electores estadounidenses. No quiero decir que en todos. No todo el mundo le cree a Trump. Pero sí genera una percepción de que hay una grave amenaza a la seguridad nacional estadounidense. Y por eso en la sección imagen fugaz. Sí permea esta imagen de que el terrorista nos va a atacar. Ahora voy a pasar al siguiente tema. En el siguiente tema ya no me dio tiempo de hacer un PowerPoint, pero básicamente lo que... ¿Tú tienes uno? ¿PowerPoint? Sobre... Pues está en la página de Puente. A ver, viene. Ponla. A ver, hay un grupo de organismos de sociedad civil, instituciones académicas, organismos internacionales, que estamos en los 4 países, Guatemala, Honduras, El Salvador, que dijimos, nosotros tenemos que responder a la terrible realidad que viven los centroamericanos que pasan por México. ¿De qué manera podemos responder a eso? Y dijimos, bueno,
pon la primera imagen, ¿no? La de los chavos con sus mochilas. Ahí está. Esa foto, ven a 4 jóvenes de Guatemala y 4 jóvenes de El Salvador que están estrenando mochila para ir al CONALEP en Puebla. Los que están parados detrás es un amigo, 2 amigos nuestros, Miguel Díaz Reynoso de la Cancillería de la Dirección General para América Latina y Marester Pozo, que es la coordinadora de asesores del titular de AMEXI. La Iniciativa Regional de Cooperación Educativa Pro Jóvenes Centroamericanos es el nombre larguísimo, el nombre corto es Jóvenes Promesa, de un proyecto que se propuso invitar a los jóvenes centroamericanos a seguir sus estudios en México en la, digamos, en el sistema CONALEP, y aquí tengo que hacer notar que la Secretaría de Relaciones Exteriores desde el principio apoyó el proyecto. A través de la Dirección General para América Latina, de la Agencia Mexicana de Cooperación y de otras dependencias. Pero básicamente, el proyecto lo que busca es que jóvenes que viven en situación de riesgo puedan continuar sus estudios en México, puedan seguir sus estudios en México y puedan sobre todo pues tener algún grado de libertad de decir, vamos a estudiar en México para aprender un oficio, para aprender una carrera corta. Están estudiando electrónica, están estudiando gastronomía, están estudiando mecánica automotriz, están estudiando electricidad, carreras cortas, para que donde quiera que ellos terminen después de concluir sus estudios, puedan ganarse la vida, ¿no? A ver, si quieren, vamos a detenernos una por una, y está un poco chiquita la letra, pero para leer ahí, ¿le puedes detener ahí? ¿Sí? ¿Dónde nos quedamos en la lectura? Acá atrás. ¿Puede leer, por favor? Los jóvenes centroamericanos. Un poco más alto. Los jóvenes centroamericanos. La Iniciativa Regional de Cooperación Educativa Los Jóvenes Centroamericanos está dirigida a la formación de un fondo de becas para la formación de mexicanos de 14 a 18 años de edad, estudiando carreras técnicas en el Colegio Nacional de Educación Profesional CONALEP. Más que un gasto, esto es una apuesta para el futuro. Cada uno de ellos está cooperando, aprendiendo un oficio que les permitirá ganarse la vida de manera digna donde quiera que vivan. Gracias. Siguiente. ¿Puede leer? ¿Quién le toca? ¿Por qué migrar a Centroamérica? Los mexicanos tenemos que vernos en el centro. La crisis de violencia y el éxodo consiguiente de centenares de miles de personas del triángulo del norte centroamericano hacia el norte exigen de México una inteligencia estratégica y una grandeza que no han estado presentes en nuestros vínculos recientes con Guatemala, Honduras y El Salvador. Después de los 8 jóvenes de Guatemala y El Salvador, se sumaron 4 jóvenes de Honduras, de manera que hoy es una generación de 12 estudiantes. ¿Puedes leer? ¿Alcanzas? ¿Qué es la iniciativa? Es un mecanismo... Ay, perdón. Es un mecanismo idóneo para lograr estos propósitos mediante una iniciativa de cooperación educativa para que mediante un fondo de becas, adolescentes y jóvenes guatemaltecos, salvadoreños y hondureños en situación de riesgo por la violencia en sus comunidades y barrios, estudien en México carreras técnicas que les ayuden a labrarse un futuro para sí mismos.
nuestro compromiso social. Con los países del Triángulo del Norte, los mexicanos tenemos a querer Tenemos a querer o no un destino compartido. Nada de lo que ocurre en Centroamérica nos es ajeno. Pues para ahí. Ay, Era la última. es la última. Bueno. A una de las colegas organizativo y a uno de los el día que les dimos la bienvenida en Puebla, donde dice bienvenidos jóvenes promesas, básicamente el mensaje es toda la dinámica infernal de contención, detención, deportación tendría que evolucionar. A las 7:30, yo que ya me comí todo el tiempo de instrucción, ¿verdad? ¿Sí? Pues entonces lo que diga aquí las cosas están corriendo. Ya nos apagaron la... Un par de... Hay comentario. Pues en general como la situación, como la coyuntura política pareciera que le cae como de perlas para las candidaturas pareciera que pues sí, si hay un éxodo por hambre y violencia, yo creo que muy lamentable que se ocupe todavía, o sea, se revictimiza a los migrantes y además se utilizan de esta manera perversa para ganar políticamente en Estados Unidos. Entonces creo que eso es como la indignación que yo siento ante este hecho, porque pues es ganar económicamente, porque él gana económicamente de esto. Sí. Es de la miseria humana, ¿no? De la miseria. Exactamente. Y otra cosa también que quería apuntar, que lo estaba pensando, es la cuestión de por qué estos países latinoamericanos han llegado a estos extremos de pobreza. Y, por ejemplo, me ha tocado estar en los dos contextos y me he dado cuenta que Estados Unidos sustenta mucho los narcotráficos, o sea, el narcotráfico latinoamericano, ¿no? Porque son los mayores consumidores de droga. Entonces, también como regresando un poco al origen de dónde está el problema de esa falta de seguridad social, de sanitaria, todo, pues tiene mucho que ver con la inversión estadounidense sobre la onda de las drogas, ¿no? Pues ahí tiene su resultado Trump, ¿no? Bueno, ¿hay algún otro comentario para abordarlos juntos? Yo creo que pues esta última exposición
deja ver cómo es bastante indignante todo lo que está pasando o lo que está sucediendo en esta caravana migrante o caravana de desplazados también, porque más que eh, creo que lo que nos ha enseñado o el beneficio de estos espacios es que puede decir mucho, puede haber muchas personas que estén en contra, que puedan tener mucha xenofobia, pero el hecho que existan estos espacios como estos diplomados, OSCs, asistencialismos, permiten como que no invada o sigamos sin perder la humanidad, ¿no? Y yo creo que es como lo más importante y que tenemos que rescatar, porque yo me siento muy indignado ahorita por todo lo que vi, por todos los comentarios, pero siempre recuerdo que habemos personas y habemos espacios que hacemos todo lo contrario, ¿no? Y como lo que nos acabas de presentar de Puente Ciudadano, que de veras que eso es un golpe al hígado, ¿no? Y es un contraataque que dice, no, pues mira, pues si tú me estás poniendo esto, nosotros lo hacemos con más educación todavía, ¿no? Y de una manera inteligente. No con groserías ni con palabras antisonantes, ¿no? Sino desde el uso de la inteligencia, el profesionalismo, la buena voluntad y el humanismo, se ampara todo esto, ¿no? Entonces, muchas gracias por abrir estos espacios y sobre todo muchas gracias a todos los que estamos presentes por no doblegarnos y no sobajarnos ante tanta impunidad, indignación, ¿no? Es lo único que quería decir. Usted nos mencionó sobre las narrativas, como ahorita está muy muy presente la narrativa de la criminalización. Y quería preguntarle qué otras narrativas ha encontrado, por ejemplo, la invasión. A mí me suena mucho como de guerra, ¿no? De guerra. Y por ejemplo, las nacionales, con esta idea de avalancha, de desborde, a mí me suena de desastre natural. Entonces, sí me gustaría... Bueno, a ver, vamos a abordarlas. Yo nada más, por favor. Realmente estamos viendo lo que es la gobernanza actual, ¿no? Cómo los medios pueden polarizar una verdad a medias o jugar con ella teniendo la intención que se tenga. También estamos viendo, es un claro ejemplo de cómo la política exterior mexicana se ha perdido toda su esencia. Llevamos 3 sexenios donde se ha perdido de manera completamente, porque antes veían a México como un refugio, el aliado mayor que podía hacer frente unido el Triángulo del Norte y más abajo hasta acá contra Estados Unidos, sino ahora estamos viendo que la política capitalista es lo que nos está mermando y nos está dando un actuar o un proceder político a manera de. Estamos a escasos días de que haya un cambio de gobierno, pero bueno, si 2 o 3 semanas antes le están frenando la mano al siguiente, entonces va a ser como muy, muy compleja la situación. La realidad que se va llene no va a cambiar de 1 año o 2 años, es completamente distinto, ¿no? Y el discurso que estamos viendo de uno, van a entrar pero que sea legal, y el otro sí, yo les voy a dar visas, entonces empieza a polarizar, y hay mucha gente, yo tengo compañeros de la universidad que decían, es que ¿por qué van a entrar a México? Y otros, no, hay que apoyar indígenas. Era como que entrar en un debate muy complejo. A ver, voy a abordar estas y luego si hay otras las complementamos. A ver, a lo mejor algunos de nuestros compatriotas pierden de vista que en Estados Unidos hay 12 millones, no 7,000, 12 millones de personas nacidas en México que viven y trabajan en Estados Unidos. Más o menos la mitad de esos tienen papeles y la otra mitad no tiene papeles. La gran mayoría, pues, entraron sin papeles o sobreextendieron la estancia permitida por sus visas y se quedaron allá. Entonces, es un poco curioso que haya mexicanos que digan
Deténganlos, no los dejen entrar, acaben con ellos, cuando nuestros propios compatriotas, muchos de ellos ingresaron a Estados Unidos sin papeles. O sea, como que estamos aplicando a un doble rasero que es flagrante en este caso, y que muestra la mentalidad que existe en algunas personas de decir, bueno, yo voy a ser el último que se mete y detrás de mí que cierren la puerta. O sea, ya los que vengan después ya no, porque esos me van a competir a mí. Yo creo que sí hay puntos de vista contrastantes, incluso contradictorios, entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. El presidente electo dijo, vamos a otorgar visas de trabajo, pero él entra el 1 de diciembre. Él no puede otorgar visas antes del 1 de diciembre. Y el presidente que ya se va, conste que rectificó, porque en un primer momento que gasearon a los migrantes, después cambiaron y dijeron, vamos a procesarlos por grupos y a tratar de que aquellos que se quieran quedar en México puedan hacerlo. Pero creo que lo fundamental está en que, y ahí voy al tema de la narrativa, en que llevamos 15, 20, 30 años con distintos programas que nada más cambian de nombre, el Plan Puebla-Panamá, después el Proyecto Mesoamérica, ahora la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo del Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, en donde básicamente la medicina para el padecimiento es siempre la misma. Vamos a anunciar un chorro de inversiones y que vamos a hacer carreteras y vamos a hacer red eléctrica, pero no se modifica para nada las condiciones políticas y las condiciones económicas y las condiciones de violencia en que vive la mayor parte de la gente. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que se fijan en el síntoma más que en el origen del padecimiento. O sea, yo no he escuchado decir por parte de quienes mandan en México, quienes mandan en Estados Unidos, quienes mandan en Centroamérica, oye, pues vamos a atacar el problema de raíz. Si el problema de raíz es el hecho de que hay una economía concentrada en muy pocas personas, en un puñado de personas, vamos a ver cómo la economía genera oportunidad para el grueso de los trabajadores en nuestros países. Vamos a invertirle a seguridad ciudadana, que la gente no tenga que ser extorsionada cotidianamente. Entonces están, digamos, como atacando la manifestación externa, los síntomas del problema y no los factores de raíz, los factores estructurales. ¿Cuáles otras narrativas hay? Bueno, ya no les pasé todos los videos, pero sí hay una en donde un ex presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el señor Newt Gingrich, habla de invasión. O sea, esto nos van a invadir. Y fue cuando habló la señora diciendo, sí, yo tengo una casa de fin de semana que me la van a invadir. La señora está como a 4,000 kilómetros o 5,000 kilómetros donde está la caravana, pero... y hay otra narrativa más que dice, esto es obra de alborotadores. Esto es obra de unos políticos que quieren causarle problemas al presidente de Honduras. Esto es obra de agitadores. Esto es obra de no sé quién. Desviando el problema de raíz, el problema estructural, en donde la economía, la política, el tema social, todo apunta a que la situación, como nos dijo la compañera de Tegucigalpa al inicio, es insostenible. No se puede vivir bajo la asfixia de la violencia y de la extorsión. Entonces, por eso la respuesta humilde, pequeña,
proyecto piloto, es decir, vamos a abrir oportunidades para estos jóvenes. Este proyecto no lo mencioné, pero nació porque fuimos un grupo de académicos mexicanos a intercambiar en un taller con universidades jesuitas a San Salvador. Y cuando terminó el intercambio académico, uno de los profesores me dijo, oye, tengo una petición que hacerles a ustedes los mexicanos. ¿Cuál es la petición? Es que las mamás de los barrios y las aldeas y las colonias populares y donde trabajamos nosotros, ese que nos lo dijo es sacerdote y a la vez es el jefe del departamento de psicología de la Universidad Centroamericana. Es que las mamás llegan y me dicen, padre, por favor llévese a mi hijo. Y el padre le contesta, señora, pero yo ¿a dónde me voy a llevar a su hijo? Pues lléveselo fuera de aquí. Porque si usted no se lo lleva, se lo va a llevar la Mara. Y si se lo lleva la Mara, se acabó. Porque ustedes saben lo que hacen la Mara para volverlos sicarios. Para entrar, ¿no? Sí. A alguien de tu familia. De repente a tu mamá. O sea, a quien te digan. Entonces ya desesperadas las mamás van con el cura, porque este es cura, y va a dar misa y le dicen, padre, por favor, llévese a mi hijo. Usted sabrá dónde. Una señora que probablemente nada más conoce la aldea donde vive, no conoce ni la capital de su país. Y el padre le dice, pues déjame ver. Entonces nos dice a los mexicanos, ustedes por favor traten de encontrar un lugar donde nuestros hijos puedan estudiar, porque aquí no pueden, porque están en peligro, y las niñas igual. A los jóvenes para sicarios, a las niñas para trata, prostitución, tráfico de órganos, etc. Imagínense la desesperación de la mamá de decir, por favor lléveselo a donde sea. La señora no sabe qué opciones hay. El cura nos dice a nosotros, y nosotros, yo he estado así como lo platiqué con Helio, y el señor, que es el que está ahí. Mi jefe. Y luego lo fuimos hablando con otros. Y así como puse el meme que puse, también debo de decir que la gente de la Cancillería de hoy, el actual secretario, nos apoyó desde el principio. Y yo estaba así medio, me están dando el avión o de verdad nos van a apoyar. Y sí nos apoyaron. De hecho, ellos fueron y hablaron con la Secretaría General Iberoamericana, que es un organismo de cooperación que está en Madrid. Le encargó el secretario a la Agencia Mexicana de Cooperación, ustedes háganse cargo de este proyecto. Y luego nosotros empezamos a hablar con más personas, especialmente una asociación educativa que, párale ahí, en el anterior, que ahí, en medio hay un corazón que dice fe y alegría. Esa es una asociación educativa que está en todo Centroamérica, que tiene escuelas precisamente en barrios populares, en comunidades rurales. Hablamos con ellos y ellos nos dijeron, nos urge entrar a México porque necesitamos como juntar esfuerzos educativos en Centroamérica con esfuerzos educativos en México. Y entonces le dieron la bienvenida al proyecto y ellos hicieron la selección de los jóvenes que ahí ven como becarios. No sé si alguna más o ya. Ya. Muchísimas. Pero ya estamos muy tarde. Ya se nos fue. Janet ahí tiene al profe Heredia de tiempo, bueno, no es fácil también poco. Le vamos a hacer llegar todas sus preguntas para que en algún momento, en algún huequito que tenga de esos que tienes muy seguido, nos contestes todas las preguntas. Muchísimas gracias, Carlos. Un verdadero honor que estés con nosotras aquí en el diplomado, aparte, tercer miércoles 2019 de agosto. Órale. Esa va a ser tu clase de una vez.
Muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias a ustedes. Por estar aquí tan tarde diplomado. Muchísimas gracias. Saludos. Buenas noches.